Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición del espacio Inspira de Sanitas, un lugar para hablar con líderes de transformación y desarrollo digital. Estamos retransmitiendo en LinkedIn Live y también lo haremos en nuestras redes sociales, y agradecemos a Forbes también su colaboración en la difusión. En la primera edición del espacio Inspira tuvimos con nosotros a Pilar López de Microsoft, donde largamente pudimos charlar sobre la potencia de los datos y el desarrollo digital y los valores para transformar las empresas. Hoy tenemos con nosotros a la directora general de una de las principales compañías tecnológicas, Fuencisla Cremades, directora general para España y Portugal de Google. Bienvenida, Fuencisla. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con vosotros hoy. Vamos a repasar un poco tu carrera profesional. Te licenciaste en Ciencias Económicas y Empresariales, empezaste en el Grupo Continente, después McKinsey, y ya llegas a una compañía tecnológica para liderar el retail, donde en el 2016 eres nombrada directora general, seguro que después de muchos éxitos. Una carrera profesional impresionante y que vamos a intentar desgranarla hoy y vamos a intentar sacar todo lo que podamos. Aquí en Sanitas estamos muy interesados en conocer toda esta experiencia. Tengo la primera pregunta, si te parece bien, disparo, y es muy directa. ¿Cómo fue el paso de la empresa más convencional a una empresa tecnológica? Pues fue un momento, yo te diría, ha sido un paso apasionante. Yo entré en Google desde Carrefour. Y entré pues por el expertise que tenía en el sector de la distribución. Google buscaba a alguien que conociera muy bien ese sector para liderar la industria de la distribución y ayudar a todo ese sector a acelerar su transformación digital. Para mí ha sido apasionante porque lo primero que he visto, y esa diferencia, ¿no?, entre la empresa más tradicional y una empresa como Google tecnológica, las grandes diferencias para mí, sin lugar a dudas, la velocidad que llevas en este sector, ¿no? La innovación es tan rápida que yo te diría no he tenido 2 años profesionales iguales, ¿no?, donde estemos vendiendo los mismos productos, los mismos servicios, las mismas soluciones. Aprendizaje continuo para mí ha sido absolutamente clave. Yo, pero todos nuestros empleados, estamos todo el día estudiando y nos tenemos que certificar por el ritmo de innovación y lanzamiento que tenemos de productos y soluciones. Si queremos poder asesorar a nuestros clientes, tenemos que estar formados, ¿no? Y para mí esos son, si quieres, los 2 grandes cambios o las 2 grandes diferencias. Quizá una tercera, te diría, la gestión del crecimiento. Por ejemplo, yo venía de Carrefour, que es una industria mucho más madura, ¿no?, y donde tienes crecimientos y de un solo dígito, y gestionar eso pues tiene su complejidad y tienes que buscar, ¿no?, eficiencias permanentes. Claro, yo entré en una compañía que estaba creciendo de una forma impresionante, y la gestión del crecimiento requiere de unas aptitudes y de un foco absolutamente distinto, ¿no? La cantidad de entrevistas, por ejemplo, que yo he podido hacer para contratar a gente, pues en otros sectores tradicionales no pones el foco en eso, ¿no? Sigo con la siguiente pregunta. Fuencisla, hay mucha gente joven que te está mirando, la directora general de Google, de las tecnológicas. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que empiezan ahora su andadura profesional? ¿Qué consejo les darías? Pues mira, yo veo muchas veces, y sobre todo con mis equipos, la gente joven muchas veces demasiado obsesionada con la promoción, ¿no? ¿Y cuándo promociona? ¿Y cuándo? Y mi mensaje es, yo creo que ese no es el foco adecuado y que esa no es la conversación adecuada que hay que tener. Yo siempre les digo, mira, lo primero es conoceros muy bien a vosotros mismos, entender cuáles son vuestras fortalezas, dónde brilláis, qué es lo que os genera pasión, qué es lo que genera energía, y enfocar vuestra carrera profesional hacia ámbitos profesionales que, desarrollando ese tipo de capacidades que se te dan bien, te van a hacer brillar. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Hay una obsesión ahora, no, hay que estudiar tecnología. Mi recomendación no es todo el mundo a estudiar tecnología, no. Al que se le dé bien, al que le guste, al que le genere energía, pues que se enfoque, ¿no?, en ese tipo de carreras y en desarrollar ese tipo de aptitudes. El que no, de verdad, dedícate a lo que te gusta y a lo que eres bueno. Y el segundo tema que te decía, ¿no?, esa no obsesionarse con la promoción. Yo creo que la obsesión tiene que ser el aprendizaje. Como te decía, estamos en un mundo que va muy rápido, el sector tecnológico va muy rápido, pero influye en el resto de sectores. Y todos vamos rápidos, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser capaces de adaptarnos al cambio, y la forma de hacerlo es tener curiosidad y estás dispuestos a aprender cosas nuevas, y eso es lo que te va a dar el crecimiento, porque te va a dar el crecimiento como persona y como profesional.
Y yo creo que con esos dos ingredientes y luego, lógicamente, rodeándote de la gente adecuada, buscando los apoyos, explicando, ¿no?, hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer, comunicando y dejando muy claro pues cuáles son tus aspiraciones, buscar esos apoyos para que te ayuden a progresar en tu carrera profesional. Interesante, qué interesante. Me quedo especialmente con el aprendizaje. Creo que no es solo para jóvenes, sino para menos jóvenes también me parece que es una gran herramienta. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Cómo has vivido la pandemia y qué cambios habéis tenido en Google en el último año, fruto de esta situación que hemos vivido? A ver, pues yo te diría que hemos tenido muchos retos, ¿no? Como todas las industrias, la nuestra también ha tenido que adaptarse mucho, en varios sentidos. El primero, y yo creo que quizás esto es común a todas las industrias, nuestra obsesión porque nuestros empleados estuviesen seguros y que pudiésemos trabajar en remoto y mantener la operación cuando, y esto sí que era muy específico del sector, estábamos en picos de utilización y de uso nunca vistos. Entonces, en un momento en el que nuestras plataformas se ponen en una tensión máxima de uso, este es el reto de que teníamos mover a más de 130.000 empleados a nivel global y que tenemos dispersos por todo el mundo a trabajar en remoto y garantizar la operación. Y garantizar que todos esos empleados estaban a salvo, tenían un equipamiento adecuado para poder trabajar en casa. Todo el tema de salud mental también nos preocupaba enormemente, que tuvieran el apoyo que necesitaban en esos momentos. Hemos tenido que adaptar muchísimas de nuestras políticas de recursos humanos. Hemos formado a los managers, por ejemplo, a poder detectar esos problemas, ¿no?, de salud mental. Hemos formado grupos para hablar con mucha transparencia de todo este tema, ¿no? Y esa ha sido la primera prioridad y como te digo, y seguimos, ¿no? Hemos tenido que estar revisando nuestras políticas de una forma absolutamente recurrente. La segunda... Se llama innovar, ¿eh? Se llama innovar. También, es innovar en el espacio de las políticas y gestión de recursos humanos y de personas, ¿no?, que más que recursos humanos realmente para mí son personas. Segundo tema fundamental. Estábamos tratando con una pandemia y sabíamos que era absolutamente crítico, porque la gente viene a Google, ¿no?, a preguntar, viene a YouTube también a informarse, tenemos plataformas de información, y era fundamental que diéramos una información lo más fiable posible sobre todas las preguntas que nos podían hacer relacionadas con el coronavirus. Y era fundamental tener un plan concreto que nos permitiera luchar contra la desinformación, que sabemos que es una preocupación en Internet, que para nosotros lo es, pero en este caso todavía más. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer de una forma muy rápida? Trabajar con todas las autoridades sanitarias. Y te estoy diciendo que esto es un problema global, pero teníamos que hacerlo y en España nos tocó trabajar de la mano, muy de la mano del Ministerio de Sanidad, para identificar cuáles eran las fuentes fiables de información y asegurarnos que todas esas fuentes aparecían bien representadas en nuestro buscador o en YouTube, ¿no? Y poder luchar contra la desinformación. Tuvimos que dar de baja pues, millones de vídeos que no daban información veraz, ¿no? Y eso era un trabajo que para nosotros ha sido muy prioritario pues en un momento absolutamente crítico, ¿no? Y luego es verdad que muy rápidamente, enseguida, parte de la preocupación que teníamos con España era el impacto económico de toda esta pandemia y qué íbamos a hacer desde Google, cómo podíamos contribuir a que esa recuperación económica sucediera lo más rápido posible, ¿no? Y aquí la clave, y sabíamos que la pandemia estaba acelerando la digitalización. Yo siempre he dicho que la digitalización ha sido un salvavidas, ¿no? Para muchas empresas, para las personas ha sido un salvavidas. Mis hijos han podido seguir teniendo clase gracias a la digitalización. Muchas pymes han sido capaces de mantener una cifra de ingresos relevante gracias a que tenían una plataforma de e-commerce, ¿no? Entonces, igual que era un salvavidas durante la pandemia, sabemos que la recuperación viene de la mano de la digitalización y ahí pusimos en marcha un programa muy rápidamente que lanzamos en julio de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es Impulso Digital, buscando ayudar a digitalizar sobre todo las pymes, ¿no?, porque tenemos que ir a escala, y los sectores más afectados. Por ejemplo, trabajamos con partners como Mau o como Schweppes en ayudar a digitalizar toda la hostelería y pudimos llegar con nuestro programa a 220.000 bares que tuvieran una presencia adecuada en Google, que explicaran si hacían si hacían la entrega a domicilio o no lo hacían y que pudieran seguir teniendo clientes y seguir teniendo actividad incluso estando cerrados. Has dicho una cosa muy interesante y es que la digitalización impulsaba el crecimiento, la renovación, el futuro. En España se habla mucho de cómo la digitalización puede
hacer crecer nuestro país, puede impulsar la economía. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro país para que esa digitalización vaya? Mira, déjame que te dé un dato primero, porque yo creo que es muy importante. Nosotros, y yo siempre digo, soy una optimista digital y soy una firme creyente de que la digitalización aporta valor, competitividad, crecimiento, riqueza a la economía española. Pero tenemos datos del 2020, un estudio que hemos hecho con Connected Council. Las pymes que estaban más avanzadas digitalmente durante el 2020 han crecido un 150% más y han contratado un 270% más de personas que las que estaban a la cola de la digitalización. Ese es el valor que aporta la digitalización, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en España? Y sobre todo las pymes piensan en digitalización, ¿en qué tienen que pensar? Para mí hay 3 pilares, simplificándolo, porque yo creo que es que tenemos que simplificar el problema, ¿no? Uno es asegurar su presencia digital como un escaparate al mundo, ¿no? Si no tengo una presencia digital óptima, si no estoy en esas plataformas que al final son ese escaparate al mundo, si no tengo mi página web, si no tengo mi presencia en Facebook, si no tengo un canal en YouTube o en presencia en redes sociales, pues es difícil que la gente me conozca, ¿no? Y cuando estoy, por ejemplo, en una página web bien posicionado, automáticamente puedo vender a todos los países del mundo y abro mis mercados, ¿no? Entonces, el primero es presencia digital y gestión de todo ese tráfico, llevar tráfico a tu canal. Esa es una primera pata. Pero luego vienen, y yo te diría que eso es como lo más básico y eso llevamos muchos años, ¿sabes?, ¿no?, pudiendo hacerlo. Pero luego vienen las tecnologías del futuro. Nosotros siempre hablamos del mundo cloud, del mundo big data y del mundo machine learning. Y por ahí, ¿qué viene? Por ahí va a venir capacidad de innovación, de adaptar nuestras experiencias, nuestros productos y servicios a nuestros clientes, de personalizar esa experiencia, ¿no? Y luego viene, gracias al Big Data y al Machine Learning, capacidad de eficientar nuestro negocio a escala y con un impacto en operaciones, en costes, en calidad del servicio impresionante, ¿no? Y ahí es donde tenemos que asegurarnos que las pymes también trabajan, cómo ellas empiezan a utilizar ese Big Data para innovar y ese Machine Learning, la inteligencia artificial para innovar, para desarrollar nuevos productos y servicios, para desarrollar experiencias que van a ser más competitivas y les permiten competir con el mundo. Y al final las plataformas cloud son las infraestructuras que te permiten hacer esto, ¿no? Son absolutamente necesarias para ayudarnos a escalar. Entonces, simplificando mucho, presencia digital, cloud, big data y machine learning. Yo creo que has dado una receta de crecimiento realmente poderosa. Hay que tomar buena nota. Y déjame, Francis, la que empuje un poco hacia nuestra industria. ¿En qué está trabajando Google en el entorno de la salud y cómo ves nuestro sector en el futuro? Pues mira, a mí no me queda ninguna duda que el sector de la salud es de los que va a haber más disrupción, pues gracias a todas estas nuevas tecnologías que veníamos hablando hace un momento. Además, creo que va a ser una contribución muy positiva y que nos va a ayudar a poder tener pues, una vida más saludable, pero además a llevar la salud también y mejorar la calidad de vida también en países donde creo que tienen mucho menos acceso a una salud y a un soporte, ¿no?, médico. Un sistema sanitario. Claro, mínimo, ¿no? Yo creo que en España pues, somos unos auténticos privilegiados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Varias cosas aquí. Primero, todo el mundo de los dispositivos, ¿no?, del que podemos llevar un reloj que me están midiendo de forma permanente mis latidos del corazón, me puede estar midiendo mi respiración, puede estar, ¿no? Tengo dispositivos que pueden estar tomando muestras, por ejemplo, en el lagrimal y estimar cuál es mi índice de glucosa en sangre y si soy un diabético, pues eso es absolutamente disruptivo, ¿no? Entonces, todo ese desarrollo de dispositivos que se está produciendo, cuando lo juntas con lo que hablábamos hace un momento, ¿no?, las tecnologías cloud y el Big Data, va a hacer que pasemos a una sanidad muchísimo más preventiva. Yo creo que hoy entramos cuando hay síntomas y cuando ya hay un problema, pero creo que esto nos va a permitir trabajar mucho antes y, por lo tanto, tener una calidad de salud mejor y un coste sanitario también mejor, que el coste sanitario que tenemos en este país, pues vamos a necesitar gestionarlo, porque con el envejecimiento de la población, pues lamentablemente necesitamos eficientar esto. Y creo que esa medicina preventiva clarísimamente es un gran tema que vamos a ver desarrollarse. Y segundo tema muy importante, y donde estamos trabajando nosotros, es
cómo somos capaces, por ejemplo, de diagnosticar las enfermedades antes. Esto está siendo un gran foco por nuestra parte. Estamos trabajando fundamentalmente en Estados Unidos con distintos hospitales y con centros médicos y utilizando bases de datos que ya existen. Por ejemplo, estamos colaborando en detectar una detección precoz del cáncer de mama. Trabajando con bases de datos que ya existen de miles, ¿no? De cientos de miles de fotografías o de radiografías, digamos, de distintas mujeres, ya somos capaces de que la máquina detecte antes que el ojo del radiólogo ese cáncer. Y todos sabemos que para el tratamiento del cáncer la detección precoz es absolutamente crítica. Lo hemos hecho con esto, lo estamos haciendo también para detectar la diabetes, mirando la retina. Y yo creo que esto estamos al principio. Tienen que venir muchísimas más mejoras en ese sentido, ¿no? Y el tercero, que lo hemos anunciado hace relativamente poco y que yo creo que va a ser absolutamente disruptivo, y es verdad que no soy técnica, ¿no? Y me cuesta llegar a los detalles, pero básicamente el titular es que gracias a la inteligencia artificial, nuestra empresa que se dedica, ¿no? Nuestra división de inteligencia artificial, ha desarrollado un algoritmo que es AlphaFold, que permite determinar la estructura de las proteínas de una forma masiva, y se están publicando ya las estructuras de muchas proteínas que hoy no conocíamos, y que conocer la estructura de una proteína son años de trabajo en un laboratorio normalmente, ¿no? Por lo que nos dice la comunidad científica es que esto es un descubrimiento absolutamente brutal y que va a tener un impacto en lo mismo, cómo tratamos enfermedades, cómo desarrollamos medicamentos y por lo tanto en la efectividad del tratamiento de nuestra salud. Espectacular, la verdad, todo lo que dices en Sanitas. También estamos muy convencidos de las nuevas tecnologías para la nueva medicina. Has dicho una cosa, todo era muy interesante, pero yo me he quedado con una cosa en Big Data, medicina preventiva, datos. Y todavía hay cierto rum sobre la privacidad de esos datos y más en temas de salud, ¿no? Parece como que a veces queremos tener esa información para no se sabe muy bien qué fines, ¿no? Cuando es justo todo lo contrario, ¿no? Esos datos los queremos para crear un mundo mejor. Tema de la privacidad, ¿cómo lo estáis abordando? A ver, esto es un tema absolutamente estratégico como para nosotros, y además sabemos que es un tema de gran preocupación ahora, pero que va a seguir porque el mundo del Big Data, ¿no? Eso es lo que genera. Entonces, ¿cómo lo estamos tratando nosotros? Mira, primero, nosotros ya hablamos en Google de la privacidad desde el diseño del producto y del servicio. Entonces, por ejemplo, estamos ya adaptando todos nuestros productos y servicios para incluir ese concepto de privacidad. Déjame que te ponga un ejemplo. Nosotros tenemos ahora un algoritmo que aprende de cómo escribes para poder mejorar el teclado predictivo. Eso antes lo que hacías era que la información de cómo estaba escribiendo yo subía a un servidor. En ese servidor la máquina aprendía, ¿no? Y mejoraba el algoritmo. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora estamos haciendo ese aprendizaje sin que la información salga del teléfono, ¿no? Por lo tanto, el algoritmo está aprendiendo en tu teléfono y no manda la información de lo que tú escribes fuera, solo manda lo que aprende para mejorar el algoritmo general, ¿no? Es un ejemplo de cómo hacemos para mantener los datos siempre, o en la medida de lo posible, en el dispositivo del cliente, ¿no? Y a eso me refiero con privacidad por diseño. Pero luego viene, y para mí hay 3 guías y 3 políticas que o 3 conceptos que aplicamos de forma recurrente, que se llama seguridad. Es nuestra responsabilidad mantener los datos de todos nuestros usuarios seguros, que muchos lo dan por hecho, pero la ciberseguridad sabemos que es uno de los grandes riesgos, ¿no? Que tiene Internet. La cantidad de dinero que invertimos, ¿no? Y de desarrollo de innovación que hacemos para asegurar que esos datos están seguros y que nadie acceda a esos datos, esa es la primera capa, ¿no? Y luego hay otras 2 que hablamos de transparencia y de control. Nuestros usuarios, si entran en Google, en su cuenta, pueden consultar y saben perfectamente qué información tenemos sobre ellos porque se lo decimos. Y la capa de control es que lo puedan borrar, que lo puedan modificar o que se los puedan descargar esos datos y llevarlos a otra plataforma si ellos quieren. Y ahí lo que estamos haciendo es mejorar cada vez más el cómo funciona precisamente esa funcionalidad de mi cuenta, ¿no? Para que esto sea lo más sencillo posible. Entonces, por ejemplo, ya hemos introducido mecanismos para que el usuario puede decir, yo cada 3 meses, bórrame de forma automática y yo no me tengo que preocupar por ello, me borras todos los datos. Bueno, pues cada vez vamos introduciendo más mecanismos de este tipo que ayudan a que el propio usuario gestione su privacidad, porque al final cada uno tiene
límites y necesidades distintas. He comentado antes que habéis contratado a muchas personas, todo uno imagina una tecnológica entrando pues, nuevas personas con distintos perfiles. Me pica la curiosidad de saber cómo gestionáis todos los temas de igualdad. Pues mira, en temas de igualdad tenemos un foco estratégico desde hace ya muchos años, ¿no? Y esto empieza desde arriba. Y nuestro consejero delegado ya definió que esto era una prioridad estratégica de la compañía. Y lo primero es por qué, ¿no? Y yo digo porque nos lo creemos. Porque nosotros estamos desarrollando productos y servicios que tienen que responder a las necesidades de todos los usuarios a nivel mundial. Y somos conscientes que si en la elaboración y en el desarrollo de estos productos y servicios no metemos equipos diversos, nuestros productos no funcionan para todo el mundo. Y cuando explicas oye, yo creo en la igualdad y es que la necesito y la necesito por esto, y haces ese... eres muy explícito, ¿no? En cuanto a por qué es crítico para tu negocio, yo creo que este ejercicio es el primero que hemos hecho. Y a partir de ahí hemos empezado a, pues cuando es una prioridad del plan estratégico, pues como hacemos en todas las compañías, hay un programa y hay un plan detrás. Yo diría que uno de los grandes cambios fue la parte de transparencia. Hacemos públicos nuestros datos de representación a nivel compañía, en mundo tech y mundo no tech, tanto de género como representación étnica, que es un tema también muy importante. No trabajamos solo el género, también representamos toda esta representación, ¿no?, cultural. Hemos adaptado y modificado absolutamente todas nuestras políticas de gestión de personas, de atracción de talento, de reclutamiento, de evaluación y promoción. Y te das cuenta cuando metes el foco con este ángulo que son políticas que sin quererlo pues tenían elementos que generaban sesgos y hemos tenido que revisitarlas. Por ejemplo, ahora formamos a la gente en cómo se escribe una oferta de trabajo, porque hemos visto que cambiando a veces 3 o 4 palabras, el porcentaje de hombres y mujeres que recibimos para una misma oferta de trabajo cambia radicalmente, ajustando muy pocas palabras. Entonces tenemos que detectarlo y formar a la gente que está escribiendo estas ofertas de trabajo para que la forma de escribirlas sea equitativa. Hemos cambiado los paneles de entrevistas, ahora es obligatorio, ¿no?, que estén balanceados desde el punto de vista de género. Hemos entrenado a toda la compañía, en sesgos inconscientes. Y esto es un trabajo que hay que hacer muy importante. Y todo esto lo que busca es mejorar la representación. Pero no es suficiente, también nos hemos dado cuenta. Porque una cosa es la representación y otra cosa es que tu entorno sea inclusivo. Otra cosa es la inclusión. Y hemos empezado ahora, y te dirías más recientemente, un par de años, a trabajar también mucho en la inclusión. Porque una vez que generas equipos diversos, si estoy incorporando a gente que no se siente a gusto, ¿no?, en la compañía, que piensan que no van a ser capaces de llegar lejos siendo ellos mismos, tenemos un problema. Entonces ahora estamos trabajando toda esta parte que al final es mucha educación, mucho generar conocimiento de qué significa tener un entorno de trabajo inclusivo, generar conciencia y empezar a trabajar, ¿no?, y hablar mucho del tema, es por lo menos como estamos nosotros empezando, ¿no? Y esa es la otra palanca que pienso que hay que tocar y que hay que trabajar para que esa gente que incorporas pueda sentirse libre de ser ellos mismos, ¿no?, en el trabajo y que también puedan progresar y llegar a su máximo potencial. Es espectacular, hay muchas de las cosas que has dicho. Me quedo... Claro, todos muchas veces creemos que tenemos un gran nivel de igualdad, pero lo que has dicho de los sesgos inconscientes me parece que es un tema que todos tenemos que mejorar, que revisitar. Una de las cosas que es uno de los pilares estratégicos nuestros en Sanitas es la sostenibilidad. También tengo curiosidad que nos inspires, porque creo que por ahí seguro que nos puedes ayudar a mantenernos frescos y vivos. A ver, mira, en sostenibilidad, yo el primer mensaje que sí que me gustaría transmitir, y ahí me siento particularmente orgullosa de mi compañía. Google es neutra en carbono desde el 2007. Repito, 2007, cuando nadie hablaba de esto. Es algo que en el fondo llevamos en nuestro ADN, ¿no? Para ser neutros en carbono desde el 2007, imagínate lo que hemos estado trabajando. Es decir, que todos nuestros centros de datos que consumen muchísima energía, nosotros ya lo que estábamos haciendo era compensar, ¿no?, nuestras emisiones en el 2007 cuando nadie hablaba de esto, es porque nosotros nos habíamos puesto nuestro propio
objetivo, ¿no?, en ese momento. En el 2017 damos un paso más allá, y es que compramos tanta energía, digamos, verde, ¿no?, o reciclable, como la que consumimos, que no lo es, ¿no? Y ahora hemos dado un nuevo paso y hemos anunciado un compromiso, y es que en el 2030 queremos operar 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, con energías 100% renovables. Es un reto al que no sabemos cómo vamos a llegar hoy todavía, ¿vale?, pero que aspiracionalmente queremos llegar. Y eso tiene un impacto muy importante en todo el ecosistema. Cuando Google hace un anuncio de este tipo, porque nos obliga a trabajar con todo el ecosistema y con todos los proveedores energéticos en buscar soluciones y en innovar para que esto suceda, ¿no? Entonces, eso es lo primero, si quieres, que estamos haciendo. Luego, lógicamente, en la medida en que nuestros clientes utilizan nuestra nube, como nuestra nube es verde, pues ellos también son más verdes, ¿no? Y lo otro que estamos haciendo es todo lo que hemos aprendido, algoritmos que hemos desarrollado, llevarlos también a nuestros clientes para ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que nosotros tuvimos que hacer para llegar a estos compromisos que te he compartido es que estamos utilizando inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial hemos sido capaces de reducir en un 30% el consumo energético de nuestros centros de datos. Bueno, pues ese aprendizaje, ese algoritmo que ya está entrenado, lo podemos llevar, ¿no?, a otros clientes con casuísticas parecidas, donde seguro, ¿no?, a otras empresas donde seguro que aplicando esa tecnología y ese conocimiento pues conseguimos un impacto, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy emocionada, primero con lo que hemos conseguido como compañía, porque hay que estar muy orgullosa, pero también con el impacto que podemos tener en el resto del ecosistema ante un reto tan monumental como el que tenemos por delante. Pues Isla, estamos llegando al final, no tenemos mucho más tiempo. Es verdad que está siendo muy inspirador, estás llenando el espacio Sanitas Inspira con mucho conocimiento y mucha reflexión. Pero la última pregunta, aunque no tenemos tiempo para más, es una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Estamos en junio del 2025, del 2025. ¿Qué te gustaría que hubiera cambiado? Pues mira, para mí, que como sociedad fuéramos menos individualistas y tuviéramos muchísimos más valores de compartir, ¿no? Y que pensáramos más en los demás, porque yo creo que definitivamente si hacemos ese cambio vamos a tener un mundo mejor de cara al futuro. Apasionante, casi nada, apasionante final. Sí que has dejado ya la inspiración en lo más alto. Pues Isla, te agradezco muchísimo que hayas podido hacer un hueco para venir a estar con nosotros aquí a Sanitas, que esta es tu casa para siempre. Muchas gracias a vosotros. Y a todos los que nos habéis seguido, gracias también por seguirnos, y esperamos que en el futuro, en la tercera edición del espacio Sanitas Inspira, podamos entrar en vuestros hogares e inspirarlos adecuadamente. Muchas gracias.